Bájate y llévate a ese niño contigo. Mi esposo empujó la puerta del auto con violencia, y la lluvia helada de la madrugada me golpeó el rostro como una bofetada. Salí a tropezones, con mi hijo de apenas 3 semanas de nacido apretado contra mi pecho. Antes de que pudiera siquiera acomodar la manta sobre su carita, las luces rojas del auto de Raúl desaparecieron en la oscuridad de la carretera. Entonces, un BMW negro se detuvo a mi lado. Un hombre bajó del vehículo, me miró una sola vez, y la expresión de su rostro se transformó por completo. Con la voz quebrada, como si el aire le faltara, me dijo: «Llevo 20 años buscándote». Lo primero que recuerdo de aquella noche no es la voz de Raúl, ni el portazo, ni siquiera el estruendo de la lluvia. Es el sonido diminuto y aterrado que mi hijo hizo contra mi pecho. Ese llanto pequeño y sin aliento que sueltan los recién nacidos cuando el aire gélido les toca la piel demasiado rápido. Por un instante, todo dentro de mí se detuvo. Mi cuerpo temblaba con tanta fuerza que apenas sentía las yemas de mis dedos, pero envolví al niño con ambos brazos, lo más fuerte que pude, y le di la espalda al viento. La carretera estaba desierta. Vivíamos a las afueras de Toluca, en una de esas zonas residenciales donde las casas descansan lejos del asfalto, ocultas tras jardines húmedos y pinos altos. Uno de esos lugares donde cada entrada tiene 2 autos estacionados y todas las familias parecen honorables, hasta que prestas atención a lo que ocurre cuando se apagan las luces. Era finales de noviembre, casi la medianoche, y la lluvia tenía esa mordida de hielo que te adormece, que te hace sentir que el sueño está cerca. Mis zapatos se hundían en el lodo de la orilla. La sudadera que me habían dado en el hospital ya estaba empapada hasta la piel. Raúl había dejado mi teléfono en el auto. Él lo sabía. Me había visto estirar la mano para alcanzarlo justo antes de empujar la puerta. Me miró a los ojos y, aún así, pisó el acelerador. Me quedé allí, de pie, intentando que el pánico no me nublara la razón. Mi madre había muerto cuando yo era muy pequeña. No tenía padre, ni hermanos, ni una tía cuyo número pudiera recitar de memoria. Crecer en las casas hogar del DIF te enseña, a base de golpes mudos, lo temporal que es cualquier dirección. Las pocas amigas que tenía vivían a media hora de distancia, y yo no tenía teléfono, ni cartera, ni pañalera. No tenía nada más que a mi bebé, una manta, y el sabor a sangre en la boca de tanto morderme el interior de la mejilla para no llorar frente a Raúl. Fue entonces cuando unos faros redujeron la velocidad a mis espaldas. Al principio, di un paso más hacia la maleza. Una mujer sola a la medianoche, con un recién nacido en brazos, aprende a sentir terror mucho antes de aprender a sentir esperanza. Pero el auto no siguió de largo. Se detuvo. La puerta del conductor se abrió. Un hombre alto bajó del vehículo. Tendría unos 40 y tantos años, y llevaba un abrigo oscuro que ya empezaba a empaparse. Se movió rápido, pero sin brusquedad, manteniendo una distancia prudente para no asustarme. «Señora», gritó para sobreponerse al ruido de la tormenta. «¿Está herida?» No respondí. Todo mi ser se había reducido a un solo instinto primitivo: proteger a mi hijo. El hombre dio un paso más y se detuvo de nuevo. La luz de los faros iluminó mi rostro, y vi cómo algo en su expresión se desmoronaba. No era lástima. No era curiosidad. Era conmoción absoluta. Sus ojos bajaron hacia la cadena de plata que colgaba de mi cuello. La manta del bebé se había resbalado un poco, dejando a la vista el pequeño relicario ovalado que había pertenecido a mi madre. Por un segundo, pareció un hombre que acababa de ver a un fantasma. «Ese collar», dijo en un susurro apenas audible. «¿De dónde lo sacaste?» Sentí la garganta en carne viva. Era de mi madre. El hombre tomó aire lentamente. Cuando volvió a mirarme, había algo inestable, casi frágil en su rostro. «¿Cómo se llamaba?» No debía haber respondido. Cada instinto de supervivencia me gritaba que callara. Pero hay momentos en la vida en los que el cansancio es tan profundo que derrumba todos los muros que construiste para protegerte. Elena Castañeda. Cerró los ojos. El agua de la lluvia le escurría por las mejillas. Cuando volvió a hablar, su voz era otra. «Dios mío». Dio un paso hacia mí, y luego se contuvo.
Llevo 20 años buscándote. Por un instante, creí genuinamente que me iba a desmayar. Apreté a mi hijo contra mí y retrocedí. No lo conozco. No, dijo de inmediato. No, por supuesto que no. Levantó ambas manos, mostrando las palmas abiertas en son de paz. Mi nombre es Daniel Mendoza. Fui amigo de tu madre. No te pido que confíes en mí en este momento, pero tu bebé se está congelando y necesitas ponerlo en un lugar cálido. Mi hijo soltó otro quejido, y ese sonido cortó de tajo cualquier otro pensamiento. Él tenía razón. Odiaba que tuviera razón. Daniel se movió con una calma calculada. Abrió la puerta trasera del sedán y se apartó para que yo pudiera ver el interior. No había nadie más. Sobre el asiento descansaba una manta de lana limpia y doblada. No intentó acercarse a mí. No intentó tocar al bebé. Simplemente se quedó de pie bajo la tormenta, esperando. Subí al auto. El calor de la calefacción me golpeó el rostro con tanta fuerza que casi dolió. Mis manos temblaban tanto que no lograba acomodar bien la manta alrededor de mi pequeño. Daniel subió al asiento del conductor, subió la temperatura al máximo y volvió a la carretera. Urgencias está a 12 minutos, dijo. Asentí con la cabeza, pero no dije una palabra. Durante los primeros minutos, el único sonido fue el latido monótono de los limpiaparabrisas. Mi hijo empezó a relajarse contra mi pecho, y su respiración dejó de ser tan agitada. Yo observaba cada movimiento que hacía Daniel. La forma en que miraba a los espejos. La manera en que mantenía ambas manos sobre el volante. El hecho de que no intentara llenar el silencio con consuelos vacíos. Finalmente, me atreví a preguntar. ¿Cómo es que conoce a mi madre? Mantuvo la vista al frente durante un largo segundo. La conocí hace 20 años, dijo, y le debo mucho más de lo que jamás podré pagar. No era una respuesta clara, pero había algo en la manera en que lo pronunció que me impidió seguir preguntando. El hospital estaba iluminado con esa luz blanca y cruda que casi lastima los ojos, y el calor en su interior era asfixiante. Una enfermera echó un vistazo a mi ropa empapada y nos hizo pasar de inmediato. Revisaron al bebé primero. Su temperatura estaba un poco baja, pero estable. Luego me revisaron a mí. Exposición leve al frío, presión arterial elevada, ninguna lesión grave. Me senté en una silla de plástico, con mi hijo dormido sobre mi pecho, mientras la adrenalina abandonaba mi cuerpo gota a gota. De pronto, apenas podía mantener los ojos abiertos. Daniel se quedó afuera del consultorio. No intentó asomarse ni sofocarme. Ese detalle significó el mundo para mí. Una hora después, un médico residente de pediatría me sonrió y me dijo que el bebé estaba en perfectas condiciones. El alivio fue tan repentino y tan profundo que las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. Volteé el rostro para esconderlas. Cuando salí al pasillo, Daniel estaba de pie junto a las máquinas expendedoras. Sostenía un vaso de café de cartón en una mano y parecía haber envejecido 10 años desde que nos encontramos en la carretera. Emilia, dijo. Me quedé helada. Yo no le había dicho mi nombre. Él notó el terror en mi rostro. Tu pulsera, dijo en voz baja, señalando la banda de identificación del hospital en mi muñeca. Bajé la mirada y me sentí como una tonta. Él dejó el café a un lado. Hay algo que necesitas saber, dijo. Mi estómago se contrajo. Hace 20 años, tu madre me llamó para pedirme ayuda. Me dijo que se iba. Me dijo que te llevaría con ella. Tragó saliva con dificultad. Le dije que iría por ustedes. El pasillo pareció quedarse sumido en un silencio absoluto. Lo miré, esperando. Su mandíbula se tensó. Llegué tarde. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Él desvió la mirada hacia el niño dormido en mis brazos. Esta noche, cuando te encontré en esa carretera, dijo, con la voz ronca y grave, vi la misma lluvia, el mismo miedo. Y por un segundo, sentí que Dios me había regresado a aquella noche y me había dicho que tenía una sola oportunidad para no volver a fallar. No supe qué decir. Mi hijo se removió en sueños.
Entonces, Daniel volvió a mirarme, y esta vez había algo mucho más pesado en sus ojos. Algo que se parecía al pánico. Emilia, dijo. Tu esposo no solo te abandonó esta noche. Hizo una pausa que me pareció eterna. Me recordó exactamente al hombre del que tu madre intentaba escapar. Esas palabras se quedaron flotando mucho tiempo después de que Daniel las pronunciara. Por unos segundos, simplemente me quedé allí, de pie, con mi hijo dormido, escuchando el zumbido mecánico del hospital a las 2 de la mañana. A lo lejos, una enfermera soltó una risita suave. Un carrito de medicinas pasó rodando. La luz fluorescente lo lavaba todo, dejándolo pálido y sin vida. Sonidos ordinarios. Luz ordinaria. Pero dentro de mí, algo se había fracturado. Mi primer instinto fue la furia. No porque le creyera, sino porque no quería creerle. Toda mi vida había sobrevivido aprendiendo que heridas no debía tocar. Crecer sin familia te enseña eso. Hay habitaciones dentro de ti misma que clausuras desde muy joven, preguntas sobre tus padres, sobre por qué nadie volvió por ti, sobre si fuiste olvidada o si simplemente no valías el esfuerzo. Aprendes a vivir rodeando esas habitaciones. Aprendes a seguir caminando. Y ahora, un completo extraño acababa de abrir una de esas puertas de una patada. ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté. El rostro de Daniel se endureció. Aquí no. Esa respuesta me heló más que la tormenta. Usted no puede decir algo así y luego simplemente darse la vuelta. No me estoy dando la vuelta. Entonces explíqueme. Él miró de reojo al bebé. No has dormido. Tu hijo necesita calor. Tú necesitas comer. Te pido una hora, y luego te contaré todo. Odié que sonara tan razonable. Odié aún más el hecho de que no tenía a dónde ir. La trabajadora social del turno nocturno se acercó unos minutos después. Era una mujer amable, práctica, de unos 50 y tantos años. El tipo de mujer que ha visto todas las caras de la desgracia y ya no gasta saliva fingiendo que la vida es justa. Me preguntó si tenía un lugar seguro donde pasar la noche. Le dije que no. Me preguntó si quería que llamara a la policía. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Debí haber dicho que sí. Raúl había abandonado a su esposa y a su recién nacido en la orilla de una carretera bajo una lluvia helada. Debería haber sido una decisión fácil. Pero el abuso rara vez se ve fácil cuando estás parada justo en el centro del huracán. Mi mente no dejaba de buscarle excusas. Estaba enojado. Estaba muy estresado. No lo hizo a propósito. Seguro iba a volver. Incluso después de lo que me había hecho, una parte de mí seguía protegiendo a la versión del hombre que había amado durante 4 años. La trabajadora social me dedicó una mirada que comprendí al instante. Había visto a muchas mujeres guardar ese mismo silencio. Entonces, Daniel habló con voz suave. Tengo una casa de huéspedes en mi propiedad. Entrada independiente, llave propia. Emilia puede irse en el momento que ella decida. La mujer me miró a mí, no a él. ¿Esa es tu decisión? Asentí. Para cuando salimos del hospital, eran casi las 4 de la mañana. La lluvia se había convertido en una llovizna fina, y las calles estaban desiertas. Mi hijo, Mateo, dormía en un portabebés prestado que nos dio el hospital. El auto olía a cuero y a frío de invierno. Miré las luces amarillas de la calle pasar y traté de dejar la mente en blanco. Daniel vivía a las afueras de la ciudad, pasando un tramo de carretera oscura bordeada por árboles desnudos y viejos muros de piedra. La casa me sorprendió. No era ostentosa. No era una de esas mansiones modernas construidas para humillar a los vecinos. Era una casa antigua de ladrillo, con un porche ancho de madera y una luz cálida encendida en 2 de las ventanas de la planta baja. Un lugar que se veía habitado, con alma. No me llevó a la casa principal, sino a una pequeña cabaña en la parte trasera del jardín. Una habitación, un baño. La calefacción ya estaba encendida. Aquí hay fórmula, agua embotellada y toallas limpias, dijo. La señora que me ayuda con la limpieza viene 2 veces por semana,
Pero nadie entrará aquí a menos que tú lo pidas. Dejó un pequeño sobre la barra de la cocina. Hay algo de efectivo, por si acaso. Me quedé mirando el sobre. No voy a aceptar su dinero. Esto no es caridad. Entonces, ¿qué es? Su rostro reflejaba un cansancio profundo. Es un hombre intentando asegurarse de que una mujer y su hijo no vuelvan a quedar separados bajo la lluvia. Se fue antes de que pudiera responder. Pasé el seguro de la puerta en cuanto salió. Luego, me quedé de pie en medio de la sala durante casi un minuto, solo escuchando. Nada. No había pasos acercándose a la ventana. No había sombras bajo la puerta. Ningún sonido, excepto la respiración de Mateo. Por primera vez desde que Raúl detuvo el auto, me permití llorar. No a gritos, solo lo suficiente para que el cuerpo soltara ese peso que ya no podía cargar. Alimenté a Mateo, lo cambié, lo envolví en su manta y, finalmente, me senté en el sillón junto a la ventana hasta que el cielo se tiñó del gris pálido del amanecer. A las 7:30, sonó mi teléfono. Por un segundo de pánico absoluto, pensé que era Raúl. Era el hospital. Habían encontrado mi celular en la bolsa de pertenencias de urgencias. Seguro lo dejé caer ahí. Daniel había ido a recogerlo a las 6 de la mañana. Me quedé mirando la pantalla cuando terminó la llamada. Tenía 14 llamadas perdidas, todas de Raúl. Luego, un mensaje: ¿dónde diablos estás? Otro: no vayas a hacer ninguna estupidez. Y 10 minutos después, hiciste que perdiera el control. Hablaremos cuando te calmes. Leí ese último mensaje 3 veces. La habitación de pronto se sintió sepulcral. Ahí estaba. No había disculpas. No había terror por la seguridad de su hijo. ¿No había un están a salvo? ¿Mateo está bien? Solo la sutil y silenciosa manipulación para echarme la culpa. Sentí que algo dentro de mi pecho se afilaba como un cuchillo. A las 10 de la mañana, Daniel tocó la puerta una sola vez y esperó afuera. Traía café, avena, pañales y una bolsa de farmacia. No tenía que hacer esto, le dije. Sí, respondió. Sí tenía. Se quedó cerca de la puerta. Me pediste que te explicara. Asentí. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y, durante un largo instante, se quedó mirando sus propias manos antes de hablar. Tu madre se llamaba Elena Castañeda. La conocí cuando ambos teníamos 24 años. Ella trabajaba medio tiempo en una oficina de asistencia legal. Yo era un abogado junior en un despacho, lo suficientemente joven como para creer que podía arreglar el mundo si trabajaba sin descanso. No había autocompasión en su voz, solo pura memoria. Era divertida, dijo suavemente, inteligente y mucho más valiente de lo que ella misma creía. Me contó que ella se había casado muy joven. Demasiado joven. El hombre tenía un encanto deslumbrante en público y un temperamento atroz en privado. Para cuando Daniel comprendió la gravedad del asunto, ella ya estaba haciendo planes para escapar. Una noche me llamó. Me dijo que había juntado dinero para un boleto de autobús. Me dijo que te tenía a ti. Me preguntó si podía verla en la estación. La nuez de su garganta subió y bajó. Le dije que sí. Se detuvo ahí. Yo ya sabía lo que seguía. Pero llegó tarde. Asintió. Cuando llegué, las patrullas ya estaban afuera. Elena estaba muerta. Sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones. ¿Cómo? Sus ojos buscaron los míos. Lo declararon un accidente. ¿Lo fue? No. La palabra cayó como una piedra. Entonces, ¿por qué no lo metieron a la cárcel? Porque no había pruebas suficientes. Porque él tenía dinero. Porque tenía un abogado que sabía cómo enterrar los hechos. Porque hace 20 años, las mujeres perdían ese tipo de casos todos los días. Apreté mis manos alrededor de la cobija de Mateo. ¿Y yo? A él se le demudó el rostro, como si esa pregunta lo hubiera atormentado durante 2 décadas. Tú ya no estabas.
Me explicó que el DIF me había puesto en acogida de emergencia. Luego hubo errores en el papeleo, traslados entre municipios, expedientes sellados, orfanatos. Cada vez que él se acercaba a encontrarme, el rastro se esfumaba. Contraté investigadores privados. Seguí buscando durante años. ¿Por qué? Me sostuvo la mirada. Porque se lo prometí a ella. El silencio se estiró entre nosotros como una cuerda a punto de romperse. Entonces, le hice la pregunta que llevaba formándose en mi cabeza desde el amanecer. ¿Qué quiso decir cuando habló de Raúl? Daniel se recargó en la silla lentamente. Esta mañana pedí que alguien investigara a tu esposo. Me quedé boquiabierta. ¿Usted hizo qué? Fueron arrojados de un auto en plena madrugada, con un recién nacido y bajo la tormenta. Necesitaba saber si él representaba un peligro. Era justo. Pero aún así, me perturbó. ¿Qué encontró? Su rostro se endureció de una forma que no le había visto hasta entonces. Tiene deudas. Muchas más de las que te ha dicho. Tarjetas de crédito, préstamos personales, pérdidas en apuestas. Sentí que la sangre me subía a la cara. No, Raúl no apuesta. Sí lo hace. Negué con la cabeza por puro instinto. Pero luego me detuve, porque de pronto, los recuerdos me asaltaron. Las noches en vela, las pantallas de la computadora que cerraba de golpe, los destellos repentinos de irritación cuando yo entraba a la habitación. Las siguientes palabras de Daniel salieron con sumo cuidado. Y, Emilia, él hizo preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre tu madre. Todo mi cuerpo se congeló. ¿Cómo podría siquiera saber de ella? Solicitó acceso a registros públicos hace 6 meses. Mi voz salió apenas como un susurro. ¿Por qué? Daniel no respondió de inmediato. Cuando por fin habló, su voz era un hilo. Porque es muy probable que creyera que había dinero ligado a tu familia. Me quedé mirándolo fijamente. Mateo se removió en sus sueños, y por primera vez desde aquella noche en la carretera, un pensamiento mucho más oscuro cruzó por mi mente. Tal vez Raúl no solo había dejado de amarme. Tal vez había estado esperando algo. Hay un tipo particular de silencio que sigue a la traición. No es escandaloso ni dramático. No derrumba las paredes. Simplemente se acomoda. Se sienta en la sala contigo mientras calientas un biberón, mientras doblas una cobijita. Mientras te miras el dorso de la mano y tratas de entender en qué momento la vida que creías tener se convirtió en una farsa a tus espaldas. Durante los siguientes 2 días, apenas salí de la cabaña. Mateo dormía en lapsos cortos e inciertos, como hacen los recién nacidos, y mi cuerpo todavía se sentía como si le perteneciera a otra persona. Me estaba recuperando del parto, durmiendo a pedazos, despertando cada hora para comprobar que mi hijo seguía respirando. Y en medio de ese cansancio cotidiano, mi matrimonio se había resquebrajado de forma tan violenta que hasta las tareas más simples parecían irreales. Raúl no dejaba de llamar. A veces furioso, a veces arrepentido, a veces aterrado. Sus mensajes pasaban por las etapas de siempre. Primero la culpa, luego el encanto, luego la indignación de la víctima. Me humillaste. Estaba bajo mucha presión. No quería llegar a este punto. Por favor, contesta. No dejes que otras personas te metan ideas en la cabeza. Ese último mensaje se me quedó grabado. Asterisco otras personas. Como si la noche en sí no hubiera existido. Como si la lluvia helada, la carretera, el llanto del bebé y la oscuridad no contaran, a menos que alguien más les pusiera nombre. A la tercera mañana, Daniel tocó a la puerta y me preguntó si me sentía con fuerzas para ir al centro de la ciudad. Le dije que sí, antes de permitirme pensar demasiado. Él manejó. Yo me senté en el asiento del copiloto, con Mateo dormido en la parte de atrás. El despacho de abogados estaba en una avenida principal, sobre un pequeño despacho contable. La placa de bronce en la puerta decía, Margarita Elizondo, Derecho Familiar. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido, un saco azul marino y unos ojos transparentes y afilados.
Tenía esa actitud firme y sin sentimentalismos propia de las mujeres que han pasado 30 años escuchando a la gente mentir con palabras educadas. Pidió los hechos primero. Sin interpretaciones. Sin emociones. Solo hechos. Raúl la empujó. ¿Sabía que el bebé estaba en sus brazos? ¿Dejó su teléfono en el auto a propósito? ¿Volvió a buscarla? Respondí a cada pregunta. Ella tomaba notas en silencio. Luego bajó la pluma. Lo que él hizo lo deja completamente expuesto, dijo, especialmente con un recién nacido de por medio. Quiero documentación. Registros del hospital, historial de llamadas, mensajes de texto, estados de cuenta bancarios. Cada maldito papel que pueda encontrar. Asentí. Entonces me hizo la pregunta más importante de todas. Emilia, ¿qué es lo que usted quiere? Debería haber sido una respuesta fácil. En cambio, me quedé callada varios segundos. ¿Qué quería? ¿Una disculpa? ¿Volver el tiempo atrás? ¿Entender por qué lo hizo? Quizá. Pero debajo de todo eso, había un deseo mucho más simple. Quiero que deje de hacerme sentir que fui yo quien hizo las cosas mal. Margarita me sostuvo la mirada por un instante. Con eso podemos trabajar, sentenció. Esa misma tarde, entré a nuestras cuentas bancarias compartidas por primera vez en semanas. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Cargos del supermercado, el pago de la hipoteca, la luz, la gasolina. Pero seguí bajando el cursor. Había retiros que no reconocía. Pequeños al principio, 200, 300, 500 pesos. Luego, transferencias mucho más grandes, adelantos de efectivo, plataformas de pago en línea que jamás en mi vida había visto. Miré los números hasta que se volvieron borrosos. Raúl siempre había manejado el dinero. Había empezado de forma inocente. A él le gustaban las hojas de cálculo. Era mejor con los números. Me dijo que así todo sería más fácil mientras yo estaba embarazada. Ahora entendía a qué se refería con más fácil. Al anochecer, Margarita me llamó por teléfono. Necesito que no entre en pánico, dijo. Esa es la última frase que quieres escuchar de un abogado. ¿Qué pasó? Hicimos una revisión preliminar. Su voz seguía inquebrantablemente tranquila. Su esposo tiene una deuda no garantizada muy significativa. Alrededor de 900,000 pesos. Se me secó la boca. No. Sí. ¿Cómo es eso posible? Tarjetas de crédito, préstamos personales, retiros en efectivo, plataformas de apuestas en línea. Me dejé caer pesadamente en la silla. 900,000 pesos. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Y de golpe, el último año entero cobró sentido en mi cabeza. Las noches en vela, la tensión en el aire cada vez que llegaban los recibos, sus extraños cambios de humor, la manera en que había empezado a tratar cada pequeño gasto mío como si fuera un insulto. Yo creía que era estrés. Había sido pánico. Y entonces, Margarita dijo algo más. Hay otro asunto. Cerré los ojos. Dígame. Hace 6 meses, Raúl solicitó en el registro público de la propiedad archivos antiguos relacionados con Elena Castañeda. La habitación se encogió a mi alrededor. Mi madre. Sí. ¿Por qué? Eso, dijo ella en voz baja, es exactamente lo que necesitamos averiguar. Esa noche, me senté frente a Daniel en la mesa de la cocina de la cabaña, mientras Mateo dormía en un bambineto a nuestro lado. Había traído comida de un pequeño restaurante local, sándwiches de pavó, sopa, café de olla. Cosas normales. Cosas humanas. Yo apenas había tocado mi plato. ¿Mi madre era dueña de algo? Pregunté. Daniel entrelazó las manos sobre la mesa. No exactamente. ¿Entonces qué? Exhaló lentamente. Cuando Elena murió, había una demanda civil pendiente. ¿Qué clase de demanda? Una demanda por homicidio culposo, conectada a los negocios de su esposo. Me quedé mirándolo.
Usted me dijo que el caso lo habían enterrado. El caso penal, sí. Pero el asunto civil nunca desapareció por completo. Hizo una pausa. Había un interés sobre una propiedad. Un pequeño terreno a las afueras, rumbo al monte. En ese entonces no valía casi nada. Se quedó abandonado durante años. Pero ahora, la mancha urbana está creciendo hacia allá. Están construyendo bodegas de logística, centros de distribución. El valor de esa tierra cambió radicalmente. Mi mente voló de inmediato hacia Raúl. Él trabajaba en logística. Él lo sabría. ¿Él sabría exactamente cuánto vale? Pregunté. Daniel dudó un segundo. No sé la cifra exacta, pero lo suficiente como para que alguien desesperado prestara atención. Bajé la mirada hacia mis manos. De golpe, recordé todos esos pequeños detalles que había ignorado. Raúl preguntándome si alguna vez había investigado mi árbol genealógico. Raúl ofreciéndose, solo por curiosidad, a ayudarme a solicitar registros sellados. Raúl preguntando si mi madre me había dejado joyas, papeles, escrituras. En su momento, sonaba a puro interés amoroso. Ahora, sonaba a un inventario. La revelación no me destruyó de golpe. Entró despacio, en silencio, y luego se esparció por mis venas. Lo peor no era que me hubiera mentido. Lo peor era que él había visto la parte más rota y frágil de mí, la niña abandonada que creció preguntándose por qué nadie volvió por ella, y había metido las manos en esa herida abierta porque creyó que en el fondo encontraría algo de valor que pudiera robarse. Me levanté tan rápido que la silla rechinó contra el piso. Necesito aire. Afuera, la noche de noviembre se había vuelto clara y cortante. La lluvia había cesado, pero el frío era más agudo. Me quedé de pie en el porche trasero, respirando hasta que el aire me quemó los pulmones. Daniel salió un minuto después, pero mantuvo su distancia. Emilia. No me di la vuelta. ¿Alguna vez me amó? Era la pregunta que no planeaba decir en voz alta. Daniel se tomó su tiempo antes de responder. Sí, dijo. Eso me sorprendió lo suficiente como para voltear a verlo. ¿Usted cree? Lo creo. Entonces, ¿cómo alguien puede hacer algo así? Miró más allá de mí, hacia el jardín oscuro. La gente no siempre se vuelve cruel porque nunca haya amado. A veces se vuelven crueles porque el miedo, la avaricia y la cobardía terminan siendo más grandes que cualquier amor que hayan sentido. Me quedé allí, asimilando sus palabras. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de Raúl. Asterisco firmará lo que yo le ponga enfrente. Siempre lo hace. Asterisco. Por un segundo, no entendí. Luego vi que era un mensaje reenviado por Margarita. Ella lo había interceptado. Había sido enviado originalmente a otro número. Probablemente a la mujer con la que se estaba acostando. Todo mi cuerpo se quedó inmóvil. Ahí estaba. Sin culpa. Sin confusión. Sin arrepentimiento. Solo certeza absoluta. Él creía que ya sabía cómo iba a terminar esta historia. Leí el mensaje una vez más y bloqueé la pantalla. Y por primera vez desde la noche en que me dejó bajo la lluvia, sentí algo mucho más firme que el dolor. Sentí rabia. Una rabia fría, limpia y tremendamente útil. Cuando la rabia finalmente se asienta en el cuerpo, no se siente caliente. Se siente precisa. Durante casi una semana después de que Margarita me reenvió el mensaje de Raúl, hablé muy poco. Eso sorprendió a Daniel al principio. Me había visto aterrada, temblorosa, agotada. Ahora estaba presenciando algo mucho más silencioso. Dejé de reaccionar y empecé a prestar atención. Cada mañana alimentaba a Mateo, lo cambiaba, y caminaba de un lado a otro en la pequeña cabaña mientras él dormía sobre mi hombro. Luego me sentaba en la mesa de la cocina, con una taza de café ya frío a mi lado, y revisaba documentos. Estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito, pólizas de seguro, declaraciones de impuestos, historiales de llamadas. El ritmo mismo de la tarea me daba estabilidad. Una página tras otra. Un hecho tras otro.
Los números no tienen encanto. No piden disculpas. No reescriben tus recuerdos. Margarita me llamaba un día sí y un día no. No lo enfrente todavía, me decía. Déjelo que siga hablando. La gente que cree que todavía tiene el control, por lo general, te entrega sola el resto de la soga. Tenía razón. Raúl seguía mandando mensajes. Al principio, estaba furioso porque yo no había vuelto a casa. Luego, se volvió estratégico. Y finalmente, adoptó un tono casi tierno. Tenemos que pensar en Mateo. Sé que estás muy sensible ahorita. No tienes por qué hacer que esto se vuelva feo. Esa palabra se me quedó incrustada. Asterisco feo. Como si ser arrojada a una carretera en medio de la nada con un recién nacido no fuera ya la definición misma de esa palabra. Para la segunda semana, Margarita ya había armado la primera imagen completa. Las deudas de juego de Raúl eran reales. Su aventura también lo era. Una mujer llamada Melissa Garza, de 32 años, que trabajaba con él en la empresa de logística en Lerma. Sus mensajes no eran románticos en ningún sentido profundo. Eran prácticos, transaccionales, impacientes. Planes, quejas, dinero. Él había estado pidiendo préstamos sobre sus futuros sueldos. Había usado una de nuestras tarjetas de crédito para cubrir retiros de efectivo. Y 3 meses antes de que Mateo naciera, había descargado discretamente de internet los formularios para una separación legal. Leí esa línea 2 veces. 3 meses antes de que naciera nuestro hijo. Mientras yo compraba pañales. Mientras yo elegía el color de la pintura para su cuarto. Mientras yo me quedaba despierta en la cama, a su lado, preguntándome si sería una buena madre. Esa noche, Daniel me encontró sentada en la mesa de la cocina mucho después de que oscureciera. No preguntó qué me pasaba. Simplemente se sentó frente a mí. Lo planeó todo, le dije. Su rostro permaneció inescrutable. Sí. Sigo repasando todo en mi cabeza, tratando de averiguar en qué momento me perdí las señales. No te las perdiste. Debí haberme dado cuenta. No. Su voz fue suave, pero lo suficientemente firme para detenerme. La confianza no es estupidez, Emilia. Es lo que la gente decente ofrece antes de tener motivos para no hacerlo. Esa frase se quedó a vivir conmigo. La reunión con Raúl ocurrió 3 días después. Margarita la organizó, no porque creyera que la reconciliación fuera posible, sino porque quería escuchar cómo él manipularía la historia mientras siguiera creyendo que yo era vulnerable. Él eligió una cafetería a las afueras de Metepec. Territorio neutral, lo suficientemente público como para parecer civilizado. Llegué 10 minutos antes, con Mateo dormido en su portabebés. Margarita estaba sentada a 2 mesas de distancia, leyendo el periódico. Raúl no sabía que ella estaba allí. Entró usando el abrigo gris de lana que le había regalado 2 navidades atrás. Por un segundo, vi al hombre que había amado. Luego, noté la duda en sus ojos cuando se dio cuenta de que yo estaba mucho más tranquila de lo que él esperaba. Se sentó. ¿Te ves cansada? Esa fue su frase de apertura. ¿No un estás bien? ¿No un cómo está Mateo? Dejaste a tu esposa y a tu hijo recién nacido bajo una lluvia helada, dije en voz baja. Empecemos por ahí. Exhaló con fuerza y se frotó la mandíbula. Sabía que ibas a ponerte dramática. Ahí estaba de nuevo. La realidad reempaquetada como si fuera un berrinche mío. Perdí el control, dijo. No pensé las cosas. No, le respondí. Claro que las pensaste. Bajó la mirada un instante y luego se inclinó hacia mí. Emilia, escúchame. Los dos estábamos bajo mucha presión. Los dos llevamos meses siendo miserables. Entonces, ¿por qué no te fuiste antes? Parpadeó. Ese golpe sí le dio. Porque, dijo midiendo sus palabras, estaba intentando mantener a esta familia unida. ¿Para quién? Sus ojos se endurecieron un poco. ¿Quieres que te sea honesto? Sí. No has sido tú misma desde el embarazo. Todo empezó a girar alrededor del bebé.
Cada maldita conversación era sobre estrés, sobre recibos, sobre que no dormías, sobre tus miedos. Sentía que me estaba ahogando. Eso me habría destrozado semanas atrás. Ahora, simplemente escuché a un hombre justificando por qué su propio sufrimiento importaba más que las personas que dependían de él. ¿Y Melissa? Pregunté. Se quedó de piedra. Fue un gesto minúsculo, pero suficiente. ¿De qué estás hablando? Le sostuve la mirada. Dímelo tú. Sus hombros se movieron. Ahí estaba. El cálculo. Estaba redibujando el mapa en su cabeza. Ok, dijo por fin. Cometí errores. ¿Cuánto tiempo me vas a castigar por eso? 6 meses. Dije. Miró hacia otro lado. Más o menos 6 meses. Mateo se removió en su asiento. Sentí que el pecho se me oprimía, pero mantuve la voz nivelada. Y los papeles de separación. Sus ojos regresaron a los míos de golpe. Por primera vez, vi alarma genuina en su rostro. ¿Cómo sabes de eso? Casi sonreí. Ese fue el momento en que comprendió que algo había cambiado para siempre. Firmará lo que yo le ponga enfrente, le cité. Se quedó completamente inmóvil. Yo nunca dije eso. Sí, le respondí. Sí lo hiciste. Abrió la boca para hablar y luego la cerró. El silencio se expandió entre nosotros. En la mesa de al lado, Margarita dobló su periódico lentamente. Raúl la vio. Su rostro se desfiguró. Trajiste a una abogada. Traje la verdad. Se levantó de golpe. Por Dios, Emilia, ¿qué estás haciendo? No, le corregí. ¿Qué hiciste tú? Bajó la voz a un siseo. ¿Quieres arruinarme? Lo miré fijamente a los ojos. Quiero que dejes de fingir que yo me arruiné sola. Margarita se acercó a nuestra mesa, con la misma calma del invierno. Señor, le dijo, a partir de este momento, toda comunicación se hará a través de representación legal. Él la miró a ella, luego me miró a mí, y por primera vez desde la noche de la tormenta, vi miedo en él. No enojo. Miedo. Se volvió a sentar. ¿Qué es lo que tienen? Margarita no respondió de inmediato. Abrió una carpeta y extendió las copias sobre la mesa, retiros bancarios, registros de crédito, historiales de llamadas, el reporte de ingreso del hospital, y finalmente, la captura del mensaje de texto. Asterisco firmará lo que yo le ponga enfrente. Él miró la hoja de papel, y todo el color abandonó su rostro. Dios mío, susurró. No nos estaba hablando a nosotras. Estaba hablando consigo mismo. Con la versión de sí mismo que había asumido que nadie jamás juntaría las piezas. Luego levantó la vista hacia mí. ¿Quién hizo esto? Mi voz fue un susurro implacable. Fuiste tú. Afuera, la tarde se había vuelto gris de nuevo. Me miró como si yo me hubiera convertido en una completa extraña. Tal vez lo era. Cuando me levanté para irme, pronunció mi nombre una vez. No un grito, solo una vez. Me di la vuelta. Por un momento, pareció casi humano de nuevo. Cansado. Asustado. Mucho más pequeño que el hombre que me había dejado tirada en la lluvia. Y entonces, dijo la frase que lo sepultó todo. No entiendes lo que esto me va a costar. Lo miré durante un largo segundo. Ahora ya lo sabes, le respondí. Esa noche, de regreso en la cabaña, Daniel me esperaba junto al porche. Supo al ver mi rostro que algo había cambiado definitivamente. ¿Cómo te fue? Se acabó, le dije. Asintió. Pensé que ahí terminaría la noche. Pero entonces, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y me entregó un pequeño sobresellado, amarillento por el paso del tiempo. No tenía mi nombre escrito. Tenía la letra de mi madre. Lo encontré hace 20 años, dijo Daniel en voz baja. Y nunca tuve el valor de abrirlo. Mis dedos se helaron. ¿Qué es? Sus ojos buscaron los míos. Lo último que tu madre dejó en este mundo.
El sobre se sentía más ligero de lo que debería. Durante casi un minuto completo, fui incapaz de abrirlo. Mis dedos descansaron sobre el papel, trazando el borde suavizado donde el tiempo lo había desgastado. 20 años. 20 años de casas hogar, de recámaras prestadas, de formularios escolares con líneas en blanco donde debía ir la historia familiar. De cumpleaños que iban y venían sin que nadie en el mundo supiera el día que nací, excepto yo. 20 años creyendo que, en algún lugar de la historia de mi vida, se había cerrado una puerta porque yo no era suficiente. Ahora, esa puerta estaba en mis manos. Daniel se quedó cerca del barandal del porche, dándome espacio. No dijo nada. Yo tampoco. Finalmente, rompí el sello. Adentro había una sola hoja de papel doblada. La caligrafía era firme al principio, y luego se volvía temblorosa hacia el final. Asterisco Emilia, si alguna vez lees esto, significa que no logré llegar lo suficientemente lejos. Asterisco. Dejé de respirar. Volví a leerlo, más despacio. Asterisco, quiero que sepas una cosa antes que cualquier otra. No me fui porque dejara de amarte. Me fui porque te amaba demasiado como para sobrevivir quedándome. Asterisco. La vista se me nubló. Me senté en los escalones de madera porque, de pronto, mis rodillas perdieron la fuerza. La noche era helada, pero apenas la sentía. Escribió que había intentado irse en silencio durante meses. Había escondido billetes en una lata de café detrás de la estufa. Había preparado una maleta pequeña. Se había aprendido los horarios de los autobuses de memoria. Había llamado a Daniel porque era la única persona en el mundo que ella creía que iría a salvarla. Y luego, la frase que rompió algo dentro de mí para siempre. Asterisco, si creces creyendo que te abandoné, esa será la cosa más cruel que él jamás haya hecho. Asterisco. Durante mucho tiempo, no pude seguir leyendo. Toda mi vida me había construido alrededor de una ausencia. Alrededor de esa vieja y silenciosa pregunta que los niños huérfanos nunca dicen en voz alta, porque decirla la hace real. Asterisco, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué no volvió por mí? Asterisco. Ahora, en 6 líneas, la forma de ese dolor había cambiado por completo. Ella lo había intentado. Ella lo había intentado. Terminé de leer la carta con las lágrimas escurriéndome por el rostro. Al final, escribió. Asterisco, sé amable, pero no te hagas pequeña. Sé valiente, pero no imprudente. Y si alguien te enseña a vivir con miedo, vete antes de que el miedo se convierta en tu hogar. Asterisco. No había firma. Solo decía, mamá. No sé cuánto tiempo me quedé sentada ahí. En algún momento, Daniel bajó y se sentó un escalón por debajo de mí. Lo siento, dijo en voz baja. Lo miré. ¿Por qué? Por llegar 20 años tarde. No lo dijo como una súplica. Solo como una verdad. Pensé en la carretera, en la lluvia, en Mateo contra mi pecho, y en los faros del auto deteniéndose. Pero llegó, le dije. Él bajó la mirada. Sí. Eso era suficiente. El divorcio avanzó rápido después de eso. El abogado de Raúl presionó para lograr un acuerdo silencioso. Margarita contraatacó con todo el peso de la ley. Las pruebas de abandono, el ocultamiento financiero, la exposición a las deudas y el riesgo documentado hacia un recién nacido habían inclinado la balanza. Al final, él aceptó términos que jamás habría imaginado un mes antes. La custodia principal se quedó conmigo. Él asumió la responsabilidad total de la deuda personal que había ocultado. Las cuentas conjuntas se dividieron bajo supervisión judicial. Se quedó con la casa. Yo lo dejé. Para entonces, ya había comprendido algo que no sabía antes. Las paredes no hacen un hogar si el miedo vive adentro. Lo vi una última vez en los juzgados familiares. Se veía más viejo. No destruido, no arruinado, solo más viejo. Eso me importaba. Yo no quería su ruina. Yo quería la verdad. Cuando salimos al pasillo, me detuvo. Emilia. Me di la vuelta. Por un segundo, ninguno de los dos dijo nada.
Entonces, me preguntó, ¿me odias? Lo pensé con total honestidad. No, le respondí. Pareció sorprendido. ¿Por qué no? Porque el odio te mantiene atada a la persona que te lastimó. Porque la rabia te puede salvar del incendio, pero es un material terrible para construir una casa. Porque Mateo merece una madre que pueda caminar hacia adelante. Lo miré a los ojos. Ya no tienes derecho a ocupar tanto espacio en mí. Bajó la mirada. Esa fue la última vez que lo vi. La primavera llegó despacio ese año. El clima en el Valle de Toluca siempre se toma su tiempo. Los árboles se quedan desnudos mucho más de lo que esperas. Y de pronto, una mañana, brotan puntas verdes en las ramas y el pueblo entero siente como si hubiera recordado cómo respirar. Para abril, había rentado una pequeña casita dúplex a 10 minutos de la ciudad. Nada lujoso. Un porche angosto, una cocina diminuta, un buzón despostillado. Era perfecta. Encontré un trabajo de medio tiempo en una oficina de asistencia legal gratuita. Es curioso cómo la vida da vueltas. Mayormente era papeleo, agendar citas, contestar teléfonos. Trabajo pequeño, trabajo honesto. Un trabajo que pagaba lo suficiente para volver a empezar. Daniel me ayudó con cosas prácticas cuando se lo permití. Una cuna, una lavadora de segunda mano, la recomendación de un buen pediatra. Nada extravagante. Nunca intentó rescatarme. Esa fue una de las razones por las que confié en él. Una tarde, pasó a visitarme con un par de cafés y nos sentamos en el porche mientras Mateo dormía adentro. Arreglé algo, me dijo. ¿Qué clase de algo? Un fideicomiso para la universidad. Abrí la boca para protestar. Él levantó una mano. No es para ti. Es para él. Daniel. No es un pago, dijo con dulzura. Es una promesa. Lo miré fijamente durante un largo instante. Luego asentí. Se sentía correcto. Una promesa que miraba hacia el futuro, en lugar de mirar hacia el pasado. A principios de mayo, volvió a llover. No era una tormenta, solo una lluvia constante de primavera. Me quedé de pie junto a la ventana de la sala, sosteniendo a Mateo, viendo cómo las gotas resbalaban por el cristal. Por un segundo, volví a estar ahí, la carretera helada, el cielo oscuro, las luces rojas desapareciendo. Pero esta vez, el recuerdo ya no era dueño de mí. Miré a mi hijo. Estaba calientito, a salvo, medio dormido, con una manita diminuta aferrada a mi suéter. Y de pronto, entendí lo que realmente había pasado aquella noche. Raúl creyó que me había abandonado. Pero no fue así. Me había empujado fuera de una mentira y, sin quererlo, me había arrojado hacia la verdad de mi propia vida. La lluvia no me había destruido. Había lavado la farsa. Daniel salió al porche un minuto después. Abrí la puerta. Le sonrió a Mateo y luego me miró a mí. ¿Estás bien? Miré más allá de él, hacia la lluvia cayendo, y luego de vuelta a la pequeña y cálida casa a mis espaldas. Sí, le dije. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, era completamente cierto. La venganza, aprendí, no siempre se trata de destrucción. A veces se trata de sobrevivir lo suficiente para volverte inalcanzable. A veces es negarte a dejar que las personas que te hirieron decidan de qué se tratará el resto de tu vida. Y a veces, la justicia más profunda es esta: la niña que alguna vez se quedó de pie bajo la lluvia, crece, entra a su casa, cierra la puerta con llave, y por fin, se siente a salvo. Si esta historia se quedó contigo, si te recordó a alguien que siguió caminando cuando la vida le dio todos los motivos para rendirse, tómate un momento y abrázate a eso. A veces, las personas que parecen más fuertes son simplemente las que han sobrevivido más tiempo. Y si crees que la verdad importa, que la dignidad importa, y que volver a empezar es a veces la venganza más valiente de todas, comparte esta historia con alguien que tal vez necesite escucharla. Gracias por acompañarme junto al fuego. Si quieres escuchar más historias como esta, será un honor para mí que vuelvas a sentarte aquí conmigo.